Buenos días a todos de nuevo. Buenos días. Vamos a intentar empezar en tiempo. Bueno, después de esta pausa café, me corresponde moderar la segunda mesa. Bueno, primero me presento. Aquí está el cartel. Soy Aurora López Azcona, profesora de Derecho de UNIZAR. Me corresponde moderar la segunda mesa, que, como habéis visto en el programa, se dedica a vulnerabilidad y desigualdad. Pues bien, para abordar las diferentes caras de la vulnerabilidad y, sobre todo, para conocer las buenas prácticas, contamos con tres ponentes muy especiales y de excepción, que van a aportar de nuevo una triple visión complementaria en esta idea que yo personalmente me creo que el tema de infancia y adolescencia hay que abordarla desde diferentes prismas. Desde el ámbito académico, desde la gestión de la atención de la discapacidad y desde la asesoría y defensa jurídica en contexto migratorio. Bien, en primer lugar, para hablarnos de perspectivas de la adolescencia y juventud rural, contamos con Diego Gastón. Diego es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de UNIZAR y miembro de la RUIA. Diego nos va a ayudar a entender los retos específicos a los que se enfrentan los jóvenes en el medio rural y cómo el territorio ciertamente puede actuar como factor de desigualdad. En segundo lugar, nos acompaña Nuria Araujo, es gerente de atención temprana de Cádiz Huesca, Cádiz con la que yo he tenido el honor y el placer de trabajar en materias de discapacidad. Y Nuria, bajo el título Atención temprana, retos y desafíos, nos va a invitar a reflexionar cómo la detección y intervención temprana son herramientas fundamentales para compensar desigualdades y para eliminar barreras en el ámbito de la discapacidad desde un primer momento. Y, por último, mi querida Pilar Bernado, directora autonómica de Aragón de Fundación CEPAIN, nos va a exponer las vulnerabilidades de la infancia, en concreto en el proceso de asilo. Pilar nos va a acercar a la compleja, a la delicada situación de niños y niñas que se ven a huir forzosamente de sus hogares y los desafíos que tiene nuestro sistema para garantizar sus derechos y su protección integral. Entonces, como veis, de nuevo una mesa intensa, variada y muy necesaria. La dinámica de mesa como la anterior. Escucharemos a los ponentes, 10-15 minutos máximo. Y para finalizar, turno de debate, preguntas para hablar. Porque a la 1:30 nos espera una actuación muy especial. Cedo la palabra a Diego. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias por invitarme a estar aquí en Huesca. Me ha hecho mucha ilusión venir a Huesca, que hacía tiempo que no venía. Me ha gustado mucho la mesa anterior, me ha interesado bastante y hemos hablado de vulnerabilidad, una vulnerabilidad real y palpable. Aquí, al hablar vamos a hablar más de desigualdad que de vulnerabilidad, aunque es verdad que cuando hablamos de vulnerabilidad principalmente nos centramos en lo económico, en ingresos familiares, en las tasas de pobreza y en el medio rural, en las zonas poco pobladas, por ejemplo, en la tasa AROPE, pero hay otros indicadores sí que es superior la tasa AROPE en las localidades de menor población que en los núcleos urbanos. Pero principalmente me quiero centrar en la vulnerabilidad territorial, cómo la vulnerabilidad territorial da lugar a desigualdad de oportunidades de las personas jóvenes, sobre todo de los menores, y especialmente en el ámbito educativo, porque es lo que luego va a ayudar a poder desarrollar las perspectivas laborales también, pero también el asentamiento en un territorio u otro. ¿Con qué se encuentran los menores en los municipios pequeños, en las comarcas despobladas y también en municipios alejados de capitales de comarca o de principales capitales? El factor distancia, no solo distancia, la comunicación que haya con los centros comarcales o con las capitales es determinante. No es lo mismo un pueblo de 200 habitantes, pero con
comunicación 20 minutos con una ciudad que una localidad de 5.000 habitantes, que es grande, pero que tiene dificultad de acceso a la capitalidad. Nos encontramos con menos opciones educativas, perspectivas laborales, por supuesto, muchas veces está vinculado, menor acceso a determinados servicios. Si no hay acceso a determinados servicios, pues de alguna manera obliga o anima a tener que emigrar. Luego lo comentaré, en la última grupo de discusión que tuvimos con jóvenes, les preocupaba, lo comentó un chico, pero luego lo fueron comentando los demás, que les cierren el taller, para poder reparar el coche. Si nos quedamos sin taller, ¿cómo vamos a seguir viviendo aquí? Lo ponían el ejemplo, el ultramarino, el bar es esencial, pero también cualquier servicio. Y a la juventud le preocupa mucho, a la adolescencia, las posibilidades de ocio, cultura y socialización. El no tener un suficiente número de iguales para poderse relacionar, para emparejarse también. Es decir, lo que es una socialización con un núcleo suficiente. Y sobre todo, que desde la educación, en muchos casos, se les educa para tener que salir, para poder cumplir el proyecto vital, las perspectivas que puedan tener. Incluso algún joven que consultábamos nos lo decía abiertamente, es que se nos ha educado que el éxito es salir, quedarse es un fracaso, porque es conformarte con lo que te ofrece el territorio. Y aquí nos encontramos con la principal diferencia en el ámbito urbano. En el ámbito urbano, los jóvenes eligen qué estudiar, dónde trabajar, dónde vivir, en función del mérito, capacidad y las preferencias personales. En el medio rural, hay que asumir que o te conformas con lo que hay o tienes que emigrar. Y esto conecta con el problema de la despoblación y la España vaciada. La despoblación, que es uno de los principales retos que en Aragón lo tenemos muy presente, en toda España y en toda Europa, porque parece que es algo característico de España. Si nos vamos al este de Europa o incluso Francia e Italia, que se ha reducido en un 50% la población rural en pocas décadas. Y en muchos territorios estamos viendo cómo se está perdiendo población joven. Empezó por los municipios más pequeños, pero ya está afectando a capitales comarcales. Si se reduce la capital comarcal, con los servicios que he comentado, pues los pueblos todavía se debilitan más. Pero es que está afectando ya a algunas capitales de provincia. Si capitales de provincia pierden población, se está desvertebrando el territorio. Con el boom económico que tenemos, capitales que estaban perdiendo población ahora empiezan a ganar. Por ejemplo, Teruel. Pero a nivel de peso poblacional, gana población Teruel, pero es que en España está creciendo mucho la población. El peso sigue reduciéndose. Por dar algunos datos, el 90% de la población se concentra en el 30% del territorio. Y en este siglo, más de la mitad de los municipios han perdido población y ha aumentado el número de municipios de menos de 100 habitantes. Con menos de 100 habitantes es difícil poder revertir la situación. Y eso que desde la pandemia algunos municipios, por determinadas características, están recuperando escuelas, ganando población, o sea que podemos ser optimistas. Pero principalmente me quiero centrar en la educación. Es cierto que se ha ampliado la oferta formativa, principalmente de formación profesional, en muchas comarcas, y esto ha sido positivo. También los campus universitarios, como el de Huesca, que el de Huesca es amplio, o el de Teruel es más pequeño, pero aún así son campus universitarios, aquí le llamamos periféricos, con pocas titulaciones y son esenciales para que muchos estudiantes, muchos jóvenes, puedan estudiar formación profesional, puedan estar en la universidad sin necesidad de tener que emigrar. Pero todavía nos encontramos con una oferta muy limitada. Itinerarios educativos reducidos, muchas especialidades no existen si no es a través de la formación a distancia y principalmente la formación universitaria obliga a desplazarse. Y además, estos campus universitarios o la formación profesional que he comentado, aquí nos encontramos con una ambivalencia. Por un lado, acaba funcionando como una adaptación a las limitaciones del territorio. Se estudia aquello que está cerca, no necesariamente lo que se desearía estudiar, lo que limita bastante
el cumplir las expectativas. Y eso también lleva a tener que, en muchos casos, asumir itinerarios más largos. Entre los jóvenes rurales que acceden a la universidad, muchos lo hacen tras cursar grados medios de formación profesional, grados superiores, luego llegan a la universidad, pero hacen un itinerario más largo que si directamente se hubiese accedido a la universidad. También hay más abandono escolar temprano entre los varones, no tanto entre las chicas, porque en el medio rural la brecha de género es muy superior al medio urbano, que en la educación también se nota. Hay menor tasa universitaria en municipios pequeños y menor continuidad con másters y posgrados. Tiene mayor peso la formación profesional. Con esto no quiero que se entienda que es mejor estudiar en la universidad que en un grado formativo. Simplemente estoy hablando de menores oportunidades para la juventud. Y claro, cuando hablamos de la movilidad juvenil, no solo tenemos que referirnos a la cuestión económica. En este momento, por la crisis de vivienda, salir fuera a estudiar todavía es más difícil. Es muy difícil salir a estudiar por lo económico. Pero también lo ha comentado la compañera orientadora, el coste emocional y relacional que tiene marcharse a edades muy tempranas, a edades más tempranas de lo que suele ser habitual. Y esto también lleva a que cada vez, ya llevamos 2 décadas con este fenómeno, el commuting inverso. ¿Qué es el commuting inverso? El commuting es familias o personas que viven en una localidad y diariamente o con frecuencia se trasladan para estudiar o trabajar. ¿Qué ha ocurrido? Que muchas familias, para evitar que sus hijos o sus hijas tengan que asumir ese traslado diario, se han trasladado a las familias a las cabeceras comarcales o a las ciudades y diariamente se trasladan, con lo cual todavía se está desvertebrando más el territorio. Esto creo que lo planteaba el sociólogo Camarero, cómo la mejora de las comunicaciones puede ser un boomerang. Facilita poder ir y volver, pero también facilita marcharte para poder volver, pero puntualmente. Hace unos 2 años repetimos el trabajo de campo que llevamos cerca de 3 décadas realizando periódicamente, donde consultamos a menores de 14 años, a estudiantes de segundo de ESO, que escriban una redacción sobre cómo ven su futuro, calculando que van a vivir hasta los 100 años. No les pedimos más, no les damos pistas para que escriban lo que quieren, cómo construyen o cómo creen que van a construir su futuro. Y una cosa que nos llama la atención es que tienen muy asumido que su proyecto vital pasa por emigrar, aunque sea en un momento puntual de la vida, pero que no lo perciben la cuestión migratoria como un condicionante relevante para el cumplimiento de sus expectativas. Es verdad que lo escriben a los 14 años. Si lo escribiesen... Si redactasen la redacción a los 17, cuando son conscientes de que tienen que salir, igual estaban más asustados. Pero a los 14 años, no sé qué me ha pasado, a los 14 años lo tienen bastante asumido. Y principalmente proyectan la migración vinculada a la educación, más que a las salidas profesionales. No, prefiero, muchas gracias, que no sé qué me ha pasado. Principalmente vinculada a la educación más que por las salidas profesionales y plantean una migración de corto recorrido hacia centros comarcales o ciudades cercanas más que una migración que les permita poder estudiar con un abanico amplio formativo. Es decir, si te quedas en la localidad más cercana no puedes elegir la carrera universitaria que podría gustarte, que normalmente está en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valladolid, Granada, que está solo en muy pocas ciudades. Normalmente optan por un proyecto migratorio de corto recorrido que luego a lo mejor lo van ampliando. Primero una formación profesional, luego estudiar, y luego sí que te plantean estudiar más lejos, pero a edades ya más tempranas. También quiero comentar una investigación que hemos hecho hace justo un año sobre expectativas de la juventud en Aragón,
Hemos hecho una encuesta amplia, pero también hemos realizado un grupo de discusión con jóvenes rurales. Queríamos tener esa perspectiva, jóvenes de 16 a 25 años. Y lo que más les preocupaba era el relevo generacional de muchos servicios, lo que he comentado. El bar, por supuesto, les preocupa mucho. El ultramarino es a los jóvenes menos, porque tienen otra dinámica de compra diferente, pero sí que les preocupan servicios. El taller me llamó la atención, que era una de las cuestiones que les preocupaba. Tienen una valoración alta del entorno rural y la calidad de vida, asumen los sacrificios que tienen que tener para poder quedarse y muestran mucha frustración por el abandono institucional, que podría hacerse mucho para revertir la situación. Entre las cosas que les preocupan, aparte de las perspectivas laborales y educativas, la dependencia del coche para prácticamente todo, para estudiar, trabajar. Aquí la necesidad de mejorar las infraestructuras de transporte. La desmotivación causada por un discurso que promueve marcharse a la ciudad como única salida o como salida exitosa. Eso les molesta, que el éxito se asocie con la migración. Y también el aislamiento social, que no se puedan crear grupos propios de la misma edad. Aunque esto también lo plantean en positivo. Las relaciones intergeneracionales tan ricas que se crean en los pueblos, relaciones más flexibles, no únicamente entre iguales, lo planteaban como algo positivo, pero al mismo tiempo dice, ya, pero positivo, pero queremos relacionarnos también con personas de nuestra edad. Propuestas que plantearon, por supuesto, el teletrabajo, cambio en mejorar políticas públicas pensadas en la juventud y en la juventud en el medio rural, facilitar el relevo generacional, impulsar actividades intermunicipales coordinadas por comarcas para cubrir necesidades culturales, deportivas y educativas. Por ejemplo, mencionaron las actividades extraescolares, que en el medio rural están más limitadas, sobre todo si hay que hacer una actividad más compleja como gimnasia artística, danza y demás, que es difícil poderlo realizar en entornos pequeños. La conectividad, tanto física como la cobertura digital. Y bueno, yo añadiría, porque estoy fuera de tiempo, cuestiones más estructurales. Por ejemplo, los fondos de la PAC tienen ya, desde 2005 creo que empezaron, fondos para el desarrollo rural. Más que las ayudas directas, que han sido esenciales, pero que no han ayudado al relevo generacional. Se ha concentrado en los progenitores, no ha facilitado el relevo generacional y muchas de las ayudas de desarrollo rural podrían llegar directamente a la juventud para facilitar el relevo. Políticas que aseguran una verdadera igualdad para las mujeres, que históricamente son las que más han emigrado, las que siguen haciéndolo en mayor medida, con el problema de la masculinización rural que nos encontramos. La masculinización es otro de los grandes problemas. Políticas de atracción de población migrante y población migrante extranjera, que es la que puede revitalizar los entornos rurales. Más que el retorno de población que ha migrado, hace falta nuevos pobladores para integrar. Políticas de vivienda, el problema de la vivienda, 30 segundos. La vivienda en el medio rural puede que sea incluso un problema superior en el medio urbano, porque es que no es que esté cara, es que no hay. Y si no hay vivienda, pues difícilmente te puedes quedar. Invertir en nuevas posibilidades de ocio para la juventud, que insisto que es de las cuestiones que más les preocupan y por lo que migran. Bueno, podríamos decir alguna más, como priorizar la agricultura y la ganadería familiar vinculada al territorio, aunque es verdad que en el medio rural, sobre todo si hablamos de la juventud, la agricultura no la suelen incluir dentro de sus perspectivas. Lo mismo que hablar del turismo rural o el ecoturismo, pero son medidas más estructurales. Bueno, para cerrar, creo que podemos ser optimistas. Se puede hacer mucho y si se hace, se puede revertir. De hecho, desde 2023 ha mejorado la situación en algunos municipios. Y tampoco se trata de pedir a la juventud, a los menores, que no se vayan, culpabilizar a los que se han ido, e incluso culpabilizar a los que no llevan a sus hijos a la escuela rural, que eso también se lleva. ¿Se entiende? Dice, es que si no llevas a tus hijos, la escuela se cierra. Dice, ya, pero bueno, también está la libertad de elección. No hay que culpabilizar, lo que hay que hacer es las escuelas más atractivas para que se quieran quedar y los pueblos más atractivos para que quien quiera se quede y sobre todo que puedan recibir
se puedan recibir nuevos pobladores. Y muchas gracias y perdón si me he pasado. Cuando quieras, Nuria. Ya está, vale. Buenos días. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias a la universidad por pensar en nosotros y por traer a esta jornada un tema tan interesante como es la infancia, la adolescencia y los factores de vulnerabilidad que nos encontramos. Bueno, yo vengo a hablar de las primeras etapas de la vida, esta atención temprana y bueno, hemos puesto por título retos y desafíos. ¿Por qué tenemos que hablar de atención temprana? Bueno, vamos a imaginarnos una casa, vamos a construir una casa en la que los cimientos no están bien del todo, pero nosotros seguimos construyendo esa casa, levantamos las paredes, pintamos y al cabo de 5, 10, 15 años, 20, empiezan a aparecer grietas. Bueno, pues ese símil lo podemos hacer con los niños. El cerebro de un niño funciona de la misma forma. Hay que tener unos cimientos bien para poder desarrollarnos de una forma adecuada, independientemente de las características que tengamos cada uno. Como todos sabemos, los primeros años de la vida es una etapa muy importante. Es el momento donde se construye todo, la salud, el aprendizaje, la forma de gestionar emociones, conductas. En esta etapa el cerebro es como la plastilina, es muy fácil de moldear, pero si dejamos que esa plastilina se sature, se ensucie, la dejamos apartada y se ponga dura, a la hora después de trabajar con ella nos va a costar el triple de tiempo y de esfuerzo. Esto lo podemos aplicar a cualquier niño, a cualquiera que hemos sido niño, a nuestros hijos, a cualquier niño que vemos en el parque o por la calle. Pero si estamos ya hablando de niños que nacen con algún tipo de dificultad o durante los primeros años de su vida se ve alterado su desarrollo, pues es cuando ese trabajo es más importante y empiezan a aparecer esas grietas. Y la construcción y el moldeaje es mucho más importante. Por eso la atención temprana es una de las herramientas que tenemos para el trabajo de construir y modelar a los niños. Bueno, ¿qué es la atención temprana? Me imagino que muchos de los que estáis aquí conocéis, he visto caras conocidas que hemos trabajado de forma conjunta. Pero bueno, la atención temprana es un conjunto de intervenciones dirigidas a niños de 0 a 6 años, a su familia y a su entorno. ¿Por qué a su familia y a su entorno? Porque todos sabemos que un niño no vive solo, no está en una burbuja. Un niño pasa en nuestros centros, pasa 2 horas, 2 horas y media a lo sumo, pero el resto del día lo pasa con sus padres, lo pasa en el colegio, lo pasa en el parque, con sus abuelos, con sus cuidadores principales. Entonces, desde la atención temprana lo que tenemos que hacer es dar herramientas, apoyar y acompañar a esa familia, porque si no se hace ese trabajo, al final la intervención se queda coja. Es un trabajo en equipo, la atención temprana es un trabajo en equipo y es un trabajo que al final el objetivo final es el niño. En Aragón tenemos un programa público y gratuito que lo regula una orden desde el año 2003. Ahora están desde el Gobierno de Aragón en el momento en el que están sacando una nueva normativa, yo creo que le van a dar un peso más de decreto, en el que desde el 2003, que igual algunos pues estabais gateando, pues bueno, han pasado muchas cosas, hemos evolucionado y se ha visto que la forma de trabajo hay cositas que hay que cambiar. Pero bueno, en Aragón yo creo que podemos presumir de tener un programa de atención temprana público y que intenta que llegue a todo el mundo. Los objetivos principales del programa es llegar cuanto antes. A veces no es fácil, ya os contaré después un poco los retos o los desafíos que tenemos. Prevenir dificultades que puedan aparecer en un futuro, que van apareciendo,
Y especialmente es potenciar capacidades, ver lo que sí que podemos hacer, lo que sí que se puede hacer. Muchas veces nos obsesionamos o nos centramos en las limitaciones que puedan tener los niños, pero lo que tenemos que es fijarnos en qué es lo que pueden hacer, potenciar y fomentar esas capacidades. Y llegar a una inclusión real, de la que tanto estamos hablando últimamente y tanto se habla, y acompañar a la familia y al niño a una inclusión. No queremos que la diferencia sea un signo de vulnerabilidad, sino que al final, acompañando y viendo realmente que todos tenemos nuestro hueco en la sociedad, podemos acompañar a estas familias. Para que esto funcione, al final tenemos que hacer un trabajo de coordinación, que yo creo que se ha hablado tanto en la mesa anterior como aquí también, con distintos pilares. Somos un puzzle y este puzzle tiene que encajar. Estamos hablando del ámbito sanitario, el ámbito educativo, el ámbito social, el familiar, el comunitario, porque al final un niño es igual en su casa, en el colegio, en la calle, y tenemos que trabajar de forma conjunta. ¿Cómo se accede al programa? Simplemente es un programa público del Gobierno de Aragón. Tenemos una solicitud que tiene que ser rellenada, firmada por la familia en todo momento. Normalmente va acompañada de informes de derivación. Cuando estamos hablando de niños más pequeñitos de 0 a 3 años, suelen ser derivaciones con informes médicos, de pediatría o especialistas. Cuando ya nos metemos en la etapa escolar de 3 a 6 años, suelen ir acompañados de informes de coles o de centros infantiles y también informes sociales. Una vez que llega esa solicitud, llega al Gobierno de Aragón, en este caso en Huesca, bueno, Zaragoza y Teruel, a los CAT, a los Centros de Atención a la Discapacidad. Hay un equipo de valoración que determina si ese niño entra o no entra en el programa de atención temprana, ¿vale? Citan a la familia, a la mamá y al papá, si puede ser los dos miembros, al niño y, bueno, apoyándose en los informes que puedan tener en el ratito que hablan con la familia y en el momento que pueden interactuar y ver al niño, determinan si entran o no. Y es el momento en el que aparecemos nosotros. Una vez que entra el niño en el programa de atención temprana, es cuando nos lo derivan a nosotros. ¿Quiénes somos? Nosotros somos Atención Temprana Huesca UTE. Yo siempre digo que la UTE, yo cuando la escuché la primera vez, a mí me suena a construcción de carreteras, una unión temporal de empresas, somos una unión temporal de entidades, que no es un formato muy habitual en el ámbito social, y está formada por 4 entidades, 3 entidades que hacen el servicio de atención directa al niño y a la familia, que es la Asociación Down Huesca, Asociación Hipacúsicos de San Francisco, Asociación San Francisco de Hipacúsicos, Aspace Huesca, y la 4ª entidad, que es de donde yo vengo, que es Caris Huesca, que hace lo que es la labor de gestión, coordinación, personal, un poquito de todo el programa. En este momento estamos atendiendo, a fecha de la semana pasada, 402 niños. Estamos, yo creo que en el año en el que más niños estamos atendiendo. No porque haya más niños que los hay, sino, bueno, al final también esto también es un tema económico, y si los presupuestos se amplían, pues entran más niños al servicio. Pues nuestros centros ofrecen una intervención especializada para los niños de 0 a 6 años, con un equipo multidisciplinar en el que nos encontramos, estamos pedagogos, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y damos una atención integral y completa a los niños. Bueno, simplemente aquí es un mapita para que veáis nuestra provincia, Huesca provincia. Como ha dicho el compañero Diego, todos conocemos que Huesca es una provincia no muy numerosa en población, pero muy dispersa de forma geográficamente, lo que hace a veces complicado el poder llegar a toda la provincia. Pero bueno, tenemos 4 centros de desarrollo infantil y atención temprana, uno en Huesca capital, otro en Sabiñánigo, en Barbastro, en Monzón, con unos enlaces profesionales, uno en la comarca de Sobrarbe, otro en Bajo Cinca, y desde el año 2023, dando un poco respuesta a la necesidad
que había de atender y acercar el programa y el servicio al medio rural, el Gobierno de Aragón habilitó unos equipos itinerantes en el que damos respuesta a las comarcas de Monegros, La Litera, Bajo Cinca, Sobrarbe y Ribagorza. Pues con este mapa cubrimos todos los niños que entran dentro del programa e intentamos evitar desplazamientos en muchas ocasiones de hora y media al centro más cercano. Estamos hablando de un pueblecito de Ribagorza que tenga que venir al centro de Barbastro, que es el más cercano. Al final estamos aliviando esa brecha del mundo rural que hablaba Diego antes en su intervención. La población vulnerable y un desarrollo infantil. Cuando un niño nace no nacemos siempre con las mismas cartas. Muchas veces tenemos factores que ya no vienen en los genes. Es muy fácil identificar un niño con un síndrome de Down, una parálisis cerebral, pero hay otros factores en los que hay un riesgo también que lo pone el entorno. Estamos hablando de familias en situación de pobreza, o entornos con muy pocos recursos, que les cuesta muchas veces llegar a final de mes como para pedirles que pongan medios para el desarrollo de sus hijos. Las barreras del idioma, cada vez tenemos una población migrante, el porcentaje en nuestros centros y que entran dentro del programa es cada vez más elevado de población emigrante, porque fundamentalmente suelen tener más niños que las personas que somos de aquí, entonces eso también es importante. Y a veces esa barrera de idioma, ese desconocimiento, ese miedo les hace que no lleguen a tiempo. Y en muchos casos también nos encontramos en situaciones en que hay un sufrimiento familiar, en el que hay violencia familiar, situaciones en las que uno de los padres tiene un problema de salud mental grave, en el que, si el adulto no está o está hundido, pues no podemos pedir que acompañe al desarrollo de ese niño. Lo que intentamos desde el programa de atención temprana es intentar vaciar esa mochila un poquito de piedras y aliviar esas situaciones de estrés en muchos casos que se viven en la familia. Porque si no vaciamos esa mochila, muchas veces aparecen dificultades emocionales, niños con rabietas incontrolables y ese círculo, si no se cierra bien, o a veces se cierra de la peor de las formas, porque pensamos que un niño vulnerable tiene una alta probabilidad de ser un adulto en exclusión social. Es importante la detección precoz en la atención temprana, yo creo que ya lo sabemos, pues eso, detectar pronto cambia trayectorias, cambia vidas, un soporte emocional a las familias. Es importantísimo el trabajo que se hace con las familias, se habla siempre del niño, pero las familias vienen de un desgaste importante, de un peregrinaje de médicos, diagnósticos, incertidumbres, y el llegar cuanto antes disminuye hay un coste social y sanitario mucho menor. Los principales retos actuales en los que nos encontramos, los he dividido aquí en 4. Una desigualdad en el acceso, es decir, al final lo que hablaba Diego, la lotería territorial. No es lo mismo vivir en Huesca que vivir en un pueblecito de Sobrarbe o de Ribagorza, o en el que los recursos especializados están a mucha distancia de sus domicilios. Las listas de espera, estábamos hablando, al final esto se sostiene con dinero y no tiene sentido las listas de espera en ningún momento cuando estamos hablando de salud o estamos hablando de educación pero cuando estamos hablando de un niño de 5, 6 meses, 3 años, 4, hemos tenido familias que han estado en un papel de un año esperando. Cuando nos encontramos en el que la familia tiene recursos, pues no pasa menos, pasa menos en el sentido de que se abre, esa familia busca el terapeuta especializado y mientras tanto, se palía, pero hay muchas veces, ahí entra como una desigualdad socioeconómica en el que la familia que no tiene esos recursos tiene que esperar a poder entrar. Un diagnóstico también tardío, muchas veces no porque sea a nivel médico o educativo, sino a veces las familias están en un duelo
que necesitan sus tiempos, necesitan asumir realmente lo que están viviendo y cuesta pedir ayuda, llegar y a veces, pues eso, los padres muchas veces tenemos una venda en los ojos que nos cuesta ver un poco más allá. Entonces, bueno, pues hay cosas que normalizas, a no ser que sean cosas muy evidentes, pero cosas que normalizas y las vas llevando al día a día. Y las familias, lo que decía, sufren un estrés emocional muy importante y siempre están pensando en qué pasará, qué será el día de mañana y encima eso, se tienen que convertir muchas veces en terapeutas, choferes y gestores de burocracia, de un montón de papeles. Bueno, y aparecen esas barreras sociales que todos conocemos, el estigma, la exclusión social, barreras culturales, barreras institucionales. Y, bueno, sigo aquí con la importancia de la coordinación, trabajar en equipo, trabajar desde todas las áreas. Me queda un minuto. Pedagogos, psicólogos, trabajar con la administración pública, creo que es fundamental. El tema del papel de las familias como eje de intervención, intentamos siempre trabajar con y para las familias. Tenemos que tener una empatía muy importante con estas familias que están viviendo situaciones complicadas, un respeto cultural, lo que hablábamos antes de las familias migrantes. Al final no podemos llegar y decir, es que tú tienes que hacer esto. Al final tenemos que escuchar, tenemos que meternos en esa familia, tenemos que comprender y tenemos que intentar adaptarnos al funcionamiento y a los ritmos de cada una de las familias. Bueno, entendemos la atención temprana como un derecho de inclusión y queremos que sea un derecho que sea accesible, que llegue a todo el mundo y que al final todos podamos llegar, o todos nuestros niños, todos los niños que lleguen, tengan la misma puerta de salida y todos puedan llegar a la vez. Bueno, entendemos que la vulnerabilidad no debe determinar el acceso a oportunidades del desarrollo y tenemos que trabajar a 3 niveles. Un nivel institucional, es decir, pedir más inversión pública, una reducción de las listas de espera, un acceso universal. A nivel profesional necesitamos una formación 0 minutos, una formación interdisciplinar. Necesitamos poner unas gafas de la vulnerabilidad. Nuestros profesionales tienen que ser sensibles, entender y colocarse en la situación de las familias. Y a nivel social, es decir, al final los que estamos aquí necesitamos una concienciación. Las familias no necesitan una mirada de pena, de lástima ante una rabieta en el parque o en un supermercado, sino lo que necesitan es empatía, herramientas, comprensión. Y, bueno, ya simplemente conclusiones y cerrar. Bueno, podéis leer aquí y terminar simplemente con la frase de la calidad de una sociedad también se mide por cómo cuida su infancia más vulnerable. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Bueno, Nuria, muchas gracias. Siento haber sido tan rigurosa con los tiempos, pero lo que se trata es que todos podamos hablar y que luego esta segunda parte dedicarla a debatir y a plantear como cuestiones. Y por último, y creo que la mesa, el orden ha estado muy bien organizado porque va a hablar Pilar, porque si os habéis dado cuenta, tanto Diego como Nuria también han puesto también el foco en el elemento migratorio. Entonces, qué mejor que Pilar para hablarnos de estos temas. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme, Aurora, y seguro que mejor que Pilar hay mucha gente para hablar de estos temas, ¿no? Pero, a ver, son temas complejos, con muchos matices, así que voy a intentar centrarme, ¿no? Vamos a hablar de la vulnerabilidad de la infancia en el proceso de asilo. Una persona solicita refugio porque en su país de origen su vida corre peligro, porque es el país el que atenta contra su vida, su seguridad, porque piensa diferente, porque tiene una religión diferente, una orientación sexual diferente, porque hay una guerra. Cuando esas personas llegan a Europa, llegan a España, existe un... Ahora me va a pasar como a Diego. Perdón.
Existe un programa de acogida que está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para personas que carezcan de recursos económicos. El otro día que estuvo aquí la ministra, le hice un chascarrillo, que no sé si no lo cogió o no le hizo gracia, que le dije, como ahora en nuestro gobierno autonómico ha desaparecido la palabra inclusión y migraciones, si el ministerio fuera una consejería, solo tendríamos la Consejería de la Seguridad Social. Es decir, que se vienen tiempos complicados. Este programa, CEPAI en Aragón, contamos con 300 plazas de acogida. En ellas hay hombres solos, mujeres solas, familias de todo tipo. En concreto, en Zaragoza tenemos un centro de 24 horas que acoge a 136 personas. Y esto os lo cuento porque tiene sentido lo que os voy a decir después. Estas personas están atendidas por un equipo multidisciplinar. Hay trabajadoras sociales, trabajadores sociales, profes de castellano, jurídicos, psicólogos, mediadores interculturales, técnicos de acogida. Y la finalidad de este programa es conseguir la inserción sociolaboral de las personas siempre y cuando no se les deniegue la solicitud de asilo, porque de ser así tienen 15 días para abandonar el país, cosa que, como imagináis, no sucede. Nosotras en Aragón trabajamos con menores acompañados. También trabajamos con menores no acompañados, pero no voy a entrar en eso porque si no la liamos. ¿Podemos entrar después? Sí, si nos da tiempo, sí. Podemos entrar después. Vale. ¿Qué sucede con los menores acompañados? Por supuesto, tienen derechos. Tienen derecho a la educación, tienen derecho al juego. Qué bonito el derecho al juego, ¿verdad? Tienen derecho a crecer en un entorno confortable y seguro, que como hay un dispositivo en Zaragoza de 136 plazas con 17 pisos, pues puede ser que haya una familia que tenga que compartir casa, piso con otra familia, con lo cual el entorno confortable ya no es tan confortable. Ahí ya empezamos con las carencias del sistema. Pero sobre todo hay un derecho de estos niños y niñas, de esta frágil plastilina, que me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Nuria, que no se respeta, pero no se respeta porque no se tiene en cuenta. Yo llevo 10 años trabajando en protección internacional y hasta que no hice hace poco un curso de la Agencia Europea de Asilo, no me di cuenta que es que los niños tienen derecho a ser oídos. Y es que damos por hecho, pero también pasa con los niños nacionales, que cuando están con su familia, ellos no tienen nada que decir. Y sí que tienen mucho que decir. Sin embargo, este derecho se respeta con los no acompañados, porque tienen que hablar por ellos mismos. ¿Por qué no se respeta? Primero, como os digo, porque no éramos conscientes. Segundo, hay situaciones en las que hemos sido conscientes, pero es porque se ha detectado un problema en el seno de la familia y quieres hablar con el niño o con la niña, pero entonces te encuentras con la barrera de los padres, porque normalmente cuando hay un conflicto en el seno de la familia es con los padres. Otro defecto del sistema, la falta de recursos. Lo suyo sería que a estos niños y niñas les escuchase un psicólogo o una psicóloga. Bueno, pues en concreto, para estas 136 plazas yo tengo a una psicóloga y un psicólogo, que tienen que escuchar, por lo menos una vez, a 136 personas que vienen con su mochila migratoria, que muchas necesitan una atención continuada y que, ya te digo, los niños se convierten en invisibles. Y además, estos niños acompañados tienen una vulnerabilidad más que no tienen los no acompañados, porque los no acompañados pueden migrar engañados, pero por lo menos saben que migran. ¿Pero qué sucede con los niños acompañados? Que muchas veces no se les explica nada. Están en su vida, que será mejor o peor, un día su vida se desmonta, hacen un viaje muy largo, aparecen en un país que no entienden ni el idioma,
no son conscientes de que su vida se ha borrado para siempre. Porque Diego ha dicho, salir es un éxito, quedarse es un fracaso. Para un migrante volver es un fracaso. Primero, las personas refugiadas no pueden volver porque su vida en su país corre peligro. Para los menores no acompañados es un fracaso volver, porque en ocasiones es el proyecto de toda una familia que uno de ellos llegue a Europa a conseguir una vida mejor. ¿Tengo tiempo de leer un caso? Sí. Vale. A ver. Es que os quería leer un caso que nos plantearon en el curso de la Agencia Europea de Asilo, porque es muy significativo, ¿no? Y es un caso de una niña de 17 años. Imaginaros una niña de 12, de 13, de 8. Se llama Aisha y tiene 17 años. Dejé mi país hace un par de meses. Llegué a mi país con mis padres y con mis 4 hermanos y hermanas más jóvenes. Nunca fui a la escuela porque mi familia no tenía dinero. Soy la mayor de 5 hermanos y desde que era pequeña tuve que ayudar a mi madre en el hogar y cuidar de mis hermanos. No me dejaban jugar con otros niños o niñas fuera de la casa. Le dije al funcionario del registro, se supone que es la persona en España que le recibe, que tenía miedo de cometer errores. Cuando hago las tareas de casa, tengo miedo de que se me caiga algo, porque mi padre reacciona de forma agresiva. No me atrevo a responder al funcionario del registro cuando me pregunta si mi padre me hace daño en estas situaciones. Mi padre está enfadado porque no tiene trabajo. Mis padres discuten mucho. Cuando pregunté a mis padres por qué hemos abandonado nuestro país, solo respondieron que tenían problemas, pero no me dieron más explicaciones. Me dijeron que no era asunto mío. Imaginaros que no es asunto de la niña, ¿no? A esta niña se le ha vulnerado en su país de origen el derecho a la educación, puede que sea una víctima de malos tratos, no se está respetando ya en ese país el vivir en un entorno seguro, es una frágil plastilina a la que este sistema no llega a dar respuestas. Y si te parece, me callo ya y... ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Gracias. Me gusta muchísimo. Gracias. Bueno, pues ahora sí, yo creo que se abre el turno de intervenciones y creo que hay mucho que decir y que comentar. Muy bien. Buenos días. Os doy las gracias por la ponencia que habéis dado cada uno de vosotros desde el ámbito rural, desde la atención temprana y desde ese acompañamiento de los invisibles, que son realmente los protagonistas de ese viaje. Mirad, ayer nos dieron un dato escalofriante, no sé si lo escuchasteis. En estos momentos en España tenemos 2,6 millones de niños que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema, que corresponde al 28,4% de la población actual. En el entorno rural se encuentra un 12% de estos niños y jóvenes. Esto viene a decir que 1 de cada 3 niños no van a salir de esta vulnerabilidad inestable que hablábamos en la primera mesa. Desde mi posición como educadora y formadora de maestros y maestras, yo pregunto, desde nuestras aulas y desde nuestras áreas de conocimiento, ¿cuándo y cómo hablamos de infancia, de adolescencia, de vulnerabilidad, de desigualdad? Y a mí no me gusta hablar de inclusión, porque si hablamos de inclusión estamos hablando ya de que estamos dejando a alguien fuera, y porque no empezamos a hablar de vulnerabilidad, igualdad y convivencia. Si me permitís. Sí, claro que sí. Imagino que te hace referencia al informe de la pobreza. La Red Europea contra la Pobreza, la EAPN, siglas en inglés, que en Aragón
como fuimos la primera red que se constituyó, nos llamamos la Red Aragonesa de Entidades por la Inclusión. Cuando yo viajo fuera de Aragón tengo que decir la EAPN Mañica, porque si no, no me entiende nadie. Pues se publica anualmente un informe del estado de la pobreza. Efectivamente, es un escándalo a cómo ha crecido la pobreza infantil. Pero además es un escándalo porque por primera vez hay un tipo de pobre que es un pobre que trabaja. Y esto viene enlazado con el problemita de la vivienda, que aunque la extrema derecha ha conseguido que la migración sea el principal problema de este país, no lo es. Es muy difícil romper el círculo de la pobreza, efectivamente. Hay muy pocos niños y niñas que consiguen romper el círculo de la pobreza. Naces pobre, mueres pobre. Por eso se trata de que este Estado social de derecho y del bienestar que tan pomposamente se declara en el artículo 1 de la Constitución ponga los medios necesarios para que todos los niños y niñas puedan acceder a un futuro en igualdad de condiciones, independientemente del entorno familiar del que procedan. Es una cuestión de aplicar recursos y, aplicando recursos, definir prioridades. Porque, madre mía, para otras cosas sí que hay dinero. Bueno, ahora estamos viviendo una huelga bestial de educación, de sanidad, pero es que es normal. Pero si es que yo estaba fuera chicharrada, digo, pero por favor, si es que no puede ser. Entonces, no pinta bien la cosa. Me gustaría ser más optimista, pero de verdad que no pinta bien la cosa. Entonces, si me permitís brevemente, os cuento una fábula que cuenta mi director general, que me encanta. Y es que había un gran incendio en la selva. Y entonces estaban los grandes animales mirando el incendio desde lejos, ¿no? El hipopótamo, el elefante, tal. Y había un colibrí que el tío iba, cogía un poquito de agua en su piquito con un lago, volvía al incendio y lo soltaba, y así, y le dicen los animales, ¿pero tú qué haces? ¿Te crees que vas a apagar el incendio? Dice, no, pero yo por lo menos hago mi parte. Y creo que es fundamental que todas las personas que estamos aquí hagamos nuestra parte, desde lo personal, desde lo profesional. El incendio no lo vamos a apagar, pero por lo menos hagamos nuestra parte. Muchas gracias a los tres. A mí me gustaría señalar, ¿no?, la carta que has leído, Pilar, de la niña. ¿Cuántos años tenía? No sé. 17. Que lo bien que ha relatado por medio de carta todos los ingredientes que luego en la etapa adulta, si no se gestionan bien, pueden llegar a un trastorno mental, ¿no? Es como que está cocinando todos los ingredientes de lo que está viviendo y que no tiene un origen genético, sino que es psicosocial, violencia, falta de respuesta, ¿no?, a lo que está aconteciendo, el silencio, ¿no? Y me gustaría devolverle a esa chica, ¿no?, que aquí, si se queda, tiene espacios para que alguien le devuelva todo eso que comenta, porque la verdad es que es una carta súper bonita, súper bonita. Y otra cosa también es cuando demandas más recursos, ¿no?, de psicólogos, eso está claro que en la seguridad social también faltan, ¿no? Tienes una lista de espera tremenda, las personas se caen mientras están esperando. Pero en relación a la escucha, yo creo que eso es como responsabilidad de todos, el saber escuchar y poder devolverle lo que has escuchado, con la emoción que ella te ha expresado, porque a veces con eso ya una persona, sentirse comprendida, se sana o se para, ¿no?, el malestar. Solo eso. Sí, totalmente. Por eso comentaba que los equipos son multidisciplinares, porque un técnico de acogida que visita una vivienda puede detectar una situación, una trabajadora social cuando hace una intervención, incluso en una clase de castellano, ¿no? Y yo creo que lo que has comentado al principio está muy relacionado con lo que ha dicho Nuria, que si quieres, Nuria, por favor, esa sí, falta de atención temprana absoluta en estos niños que migran, ¿no?, que es un drama. Sí, como he dicho, el porcentaje cada vez es más elevado de familias migrantes y de niños que llegan a nuestros centros.
en el que, bueno, pues, hay que atenderlos, hay que centrarse, como he dicho, en la familia, y muchas veces esa pobreza que hablábamos, ¿no? Esa pobreza, y a mí me gustaría pensar que con el apoyo, con el granito, con el que podemos hacer cada uno, ese círculo no se cierre así y al final podamos compensar a nivel, por lo menos social, ya no sé si a nivel institucional o a nivel a otros niveles, pero a nivel social, que ese círculo no se cierra en el que nace pobre muere pobre, sino que al final podamos compensar un poquito la balanza. Pero sí que es importante tener en cuenta estas familias cuando ya vienen en situación de dejar tu país. Yo lo pienso muchas veces, cómo tienes que estar de mal, ¿no? para irte de tu casa, con una mano delante y otra detrás, arrastrar a tu familia, a tus hijos, o a veces dejarlos allí y venirte para buscar un hueco. Pues si sumamos en nuestro caso, en el que nos encontramos con familias que vienen muchas veces porque tienen un hijo con muchas dificultades que no pueden ser atendidos donde viven, aquí llegan también con una situación pues muy vulnerable, ¿no? Porque al final vienen con sus miedos de cualquier familia, pero con un desconocimiento del sistema, del idioma, y esa accesibilidad que hablaba en la intervención no es una accesibilidad de una rampa para una escalera, sino es una accesibilidad de facilitar todo y que todas estas familias o personas que necesitan de los servicios públicos y de las entidades que estamos allí, pues podemos facilitarlo. Y me parece que Ana, en su intervención ahora, Ana de Arcadia, esa frase que ha dicho que si le pudiera devolver esa carta a esa niña, ¿no? Yo lo hago extensivo también a muchas de las familias que tenemos, pues bueno, pues que vamos a intentar entre todos, aunque estemos en tiempos convulsos, revueltos, que esas familias que vienen aquí que puedan encontrar lo que necesitan. ¿Sí? Hola, buenos días. Yo soy Isabel, de la Facultad de Ciencias de la Salud, y básicamente, bueno, felicitar a la mesa por las intervenciones, y más que nada era compartir una reflexión, ¿no? Y volver a recoger un poco la importancia que han puesto las personas ponentes en lo que es la falta de recursos y un poco las carencias del sistema, ¿no? Y cómo se necesita posiblemente mucho más para realmente que no haya un choque entre el discurso de una escuela inclusiva que ofrece las mismas oportunidades para todo el mundo y la realidad, ¿no? Y un poco, si me permiten, pongo un caso personal, cercano, de una niña que estuvo en atención temprana hasta los 6 años, nació prematura y tiene una serie de necesidades, tanto motoras como en el habla, pero ella de momento está en una escuela del sistema público porque no reúne, digamos, las características como para pasar a una escuela de otro tipo, ¿no? Entonces, va a pasar a primaria y ella, para comunicarse, necesita manejar un computador. Ni el profesorado que está en el cole público es experto en el computador, ni las horas de refuerzo que esta niña tiene para poder estar de la mejor manera posible son las suficientes. Entonces, la familia ofreció al centro la posibilidad de que una persona de una entidad privada accediera en los días que el colegio quisiera y a las horas que el colegio dispusiera a hacer un apoyo y un acompañamiento a esta niña. Y la respuesta del colegio ha sido que no. Entonces, no es el primer caso que al menos yo conozco, o a lo mejor estoy equivocada y esto solo pasa en el contexto escolar que yo conozco, pero no es la primera vez que cuando los recursos públicos no son lo suficientes porque hay una carestía y las familias tienen la fortuna de poder facilitar otros recursos privados, el sistema público no los encaja, no los integra. El resultado, desde mi punto de vista, es que esas personas pues al final van quedando, como me dice su madre, al final mi hija será el mueble que haya en la clase el próximo año. Entonces, me gustaría un poco, pues no sé, una reflexión, ¿no?, de qué podemos hacer mientras tanto
porque los recursos faltan, pero estas personas con necesidades especiales están con nosotros. Entonces, un poco, ¿qué les parece a ustedes? Si queréis, intervengo yo. Ya. ¿Qué hacemos si al final la respuesta la has dado tú? Si al final el recurso existe, el profesional o las profesionales que manejan y que saben un poquito el funcionamiento de esas comunicadores alternativos, esa tablet que necesita esta niña, están, pero muchas veces nos encontramos también con la administración, como has dicho, que chocamos y al final, no sé si es un tema muy delicado para hablarlo aquí y estoy en un ambiente educativo en el que muchos de vosotros sois profes y eso, pero a veces nos encontramos con que la barrera nos lo están poniendo y nos está pasando y al final, yo he dicho al principio de mi intervención que era la atención temprana, es un programa público del Gobierno de Aragón, que está prestado en este momento por una entidad que estamos contratada y concertada por el Gobierno de Aragón, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿por qué no podemos acceder en muchos casos? Porque nos pasa, tú has puesto ese ejemplo, que me imagino que tendrá nombre y apellidos, que seguro que lo conocemos, pero nos está pasando también. Entonces, pues al final es intentar dar respuesta a esa familia, a esa niña, porque realmente lo que dice la madre, al final, si no le damos los recursos, ya juega con unas cartas diferentes al resto de sus compañeros como para no poder acompañarle, ¿no? Yo la respuesta la tengo en el sentido de que es abrirnos la puerta, estamos allí y vamos a trabajar. Por eso yo cuando decía el trabajo con el niño, el trabajo con la familia, el trabajo con el entorno no es el abuelo o la abuela, el entorno es el colegio, es el pediatra y al final nosotros cuando trabajamos con estos niños que salen del programa a los 6 años, pero todos los que salen del programa y necesitan continuar, tienen un paraguas donde continuar a través de las entidades y ahí están los profesionales. Entonces, no es una respuesta, ya lo sé, pero al final yo no encuentro otra. Si la solución está, es decir, por favor, esa puerta nos la pueden abrir para acompañar a esa situación. Soy Conchi. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Vale. Bueno, pues a colación o respuesta un poco a eso, os voy a leer otro texto. ¿Sí? Vale. Dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Lo que nos está diciendo es, no pasa nada por no saberlo todo. Es un gesto de humildad intelectual. Hoy en día parece que tenemos que tener una opinión sobre todo, en redes sociales, en conversaciones, en cualquier sitio. Da la sensación de que decir no lo sé es quedar mal, pero es justo al revés. Reconocer que no sabes algo es una señal de inteligencia y sabiduría. Espera, perdona que se me ha ido. Yo solo sé que no sé nada. Cuando alguien cree que ya sabe todo, deja de aprender. En cambio, cuando aceptas que hay cosas que no entiendes, te das la oportunidad de preguntar, de escuchar y de mejorar. Ahí es donde empieza el verdadero aprendizaje. También es una forma de vivir con menos presión. No necesitamos tener siempre la respuesta perfecta. A veces, lo más valioso es tener curiosidad, querer entender y estar abierto a cambiar de idea. En el fondo, el mensaje es claro, muy claro. Ser humilde con lo que sabemos nos hace más libres, nos permite crecer poco a poco, sin miedo a equivocarnos. Y quizás eso sea más importante que aparentar que lo sabemos todo. Gracias. Jacobo ha pedido. María José. Jacobo, tú también, ¿no? Le vas a hacer pasear de un extremo a otro. Muchísimas gracias a los tres por la presentación. Cada uno
en vuestro ámbito de trabajo ha planteado cuestiones que generan situaciones de vulnerabilidad para la infancia, tanto en el ámbito rural, atención temprana, como la cuestión del asilo, que es una cuestión muy dramática. A mí solamente dos cuestiones que me planteaba. Hablabas, Nuria, de la necesidad de un derecho específico a la atención primaria. Claro, yo soy jurista, entonces yo me planteaba, es verdad que cuando hablamos de derechos de la infancia son derechos específicos, cada vez más especializados, pero ¿realmente es necesario un derecho a la atención primaria cuando hay otros derechos de los niños y niñas que tienen que ser reconocidos? Es decir, derecho a un medio familiar confortable, no lo sé, no está dentro de esa atención primaria, igual para justificarlo. ¿Cómo justificaríamos que es necesario el derecho a la atención primaria cuando hay otros derechos que... Igual, a ver, igual utilizar la palabra derecho, igual no... Como lo decías así de forma potente, eso me No, igual como jurista o como tú lo has tomado como el término de derecho, yo simplemente lo que decía que al final que la atención temprana tiene que ser un derecho que pueda llegar a todos aquellos niños que lo necesitan. No reclamar como un derecho como otro, sino simplemente un derecho a que estos niños que necesiten puedan acceder al programa y al recurso de la atención temprana. No en términos jurídicos de... reivindiquemos un derecho a la atención primaria, sino que en realidad lo que estamos reivindicando es que todos los niños y niñas tengan sus derechos, todos sus derechos cubiertos, ¿no? Y una cuestión que estamos repitiendo mucho es la cuestión del derecho a ser escuchado, me decía Aurora, ¿no? A ver, la Convención de los Derechos de los Niños cambia la forma de entender el niño es un sujeto de derecho y de derechos que reconocemos tiene una serie de intereses, de derechos específicos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que escuchar. Claro, normalmente estamos hablando de que muchas veces para implementar los derechos de la infancia necesitamos dinero, medios, ¿no? Pero a mí me parece que a veces lo que hablabais antes de cada uno que se plantee en su día a día qué es lo que puede hacer o qué es lo que yo puedo hacer como colibrí para mejorar la vida de los niños, yo creo que sí que todos nosotros en nuestro trato con la infancia y la adolescencia, en cualquier ámbito personal o profesional, yo creo que sí que podemos asumir ese reto de escuchar a los niños de manera consciente. Y eso yo creo que se hace rompiendo un poco con ese planteamiento muy adultocéntrico que no es que lo tenemos nosotros, cualquiera, ¿no? Que pensamos que los niños, que los que realmente sabemos lo que es importante para ellos somos nosotros como adultos y, por tanto, a veces los escuchamos de una manera como muy formal, no muy procedimental, pero creo que es importante que asumamos la conciencia de que tienen un punto de vista muy concreto, con unas necesidades muy específicas y que tenemos que prestar atención a qué es lo que nos están diciendo. Entonces, por eso digo, ¿necesitamos medios? Pues a veces necesitamos tener ganas de escucharles. Por eso, simplemente, como veía que era una cuestión que se oía en la mesa, en la previa, y que habéis reiterado de alguna forma, escuchar a los chicos que estén en el ámbito rural, cómo los habéis escuchado vosotros a través de los relatos con una metodología muy bonita, o toda la cuestión de las historias de vida que se cuentan en los niños y niñas que llegan en asilo, con lo cual simplemente era una... No, pero fíjate, incluso en el ámbito doméstico y familiar, ¿no? Es muy habitual que cuando mi familia, que no vivimos todos en Zaragoza, cuando nos juntamos, además hablamos mucho todos a la vez, muy ruidosos, ¿no? Y llega un momento que ves a los niños que alguien les ha dado un móvil. ¿Para qué, niño? Vete a lo tuyo, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho hablar con... Bueno, tengo 2 sobrinos nietos de 11 y 9 años y cuando te pones a jugar con ellos, a interesarte, es que les encanta, Y entonces, pero es que tú fíjate lo que te digo, ya no digo a otras instituciones, digo en mi casa, que es que a los niños hay que escucharles y hay que tener las ganas, el deseo y la necesidad de escuchar lo que tienen que decir. Claro que sí, yo totalmente de acuerdo, sí. Gracias a las intervinientes. Bueno, algunas reflexiones que querría añadir, sobre todo porque han salido en varias de vosotras. Uno, el tema de la burocracia. Urge reducir la burocracia. Y yo lo quiero ver en el sentido positivo. El Gobierno de Aragón parece que en materia de educación lleva un año trabajando
y escuchando a los equipos directivos de centros públicos y sostenidos con fondos públicos, a familias y alumnado sobre cómo reducir la burocracia y cómo utilizar la IA para reducir la burocracia y cómo suprimir documentos que no sirven para nada y cómo reducir el trabajo de los docentes y de los profesionales para atender a los más importantes. Ha habido unas elecciones, ha habido un pseudoparón, pero creo que es momento de los que estamos colaborando en esa mesa de la reducción de la burocracia y los profesionales en activo de seguir empujando al Gobierno de Aragón para que haga más en ese sentido, ¿no? En segundo lugar, lo público y lo privado. Si somos inclusivos, pues yo particularmente en la Universidad de Zaragoza me enorgullezco de que somos la universidad en España número 1 en número de cátedras institucionales, de colaboración de lo público con lo privado, con Ayuntamiento de Zaragoza, con diputaciones provinciales, con Gobierno de Aragón y con empresas. Y yo creo que por la infancia y adolescencia tenemos muchas RSCs, responsabilidades sociales corporativas de empresas, mucho dinero, muchas bancos, muchas cajas, Cátedra Fundación Ibercaja, que de todas las cosas que podía trabajar, tiene el mérito de con Aurora López trabajar Cátedra Fundación Ibercaja por la infancia y la adolescencia. Desde mi punto de vista es una oportunidad. Hay que exigir a los gobiernos, a las administraciones públicas, inversión, pero en colaboración con lo privado yo creo que también hay sinergias, ¿no? Entonces simplemente quería poner sobre la mesa eso. Y una tercera cosa. Me da la sensación de que hablamos siempre de la coordinación interinstitucional, interdepartamental. Yo quiero ver en positivo que el Gobierno de Aragón está dando pasos para hacer una coordinación en el ámbito de la salud mental y de la educación. Hay una unidad técnica de salud mental y educación. Es insuficiente, pero es un punto de arranque desde mi punto de vista. Entonces, tenemos que instar, digo por el equipo de atención que planteabais antes, tenemos que instar desde mi punto de vista a que las administraciones públicas trabajen más coordinadamente distintos departamentos, ¿no?, entre sí, para evitar que los menores y las familias cuenten repetidamente sus situaciones de vulnerabilidad y su sufrimiento. Nada más, muchas gracias. No, nada, solo quería comentar que has hablado de la responsabilidad social de las empresas, que vamos a ver, este es un sello que tenemos todas, yo lo tengo también, ¿no?, pero que no sirve para nada. Bueno, sirve para que en las subvenciones nos den un punto, porque para tener el sello tienes que completar una memoria y haces una declaración responsable. Y luego está a la conciencia de cada uno el cumplirlo o no cumplirlo. Sería muy interesante que la responsabilidad social se tomara más en serio por el Gobierno de Aragón, que de verdad se verificara de algún modo los sostenibles o no sostenibles que somos, porque de verdad que tener el sello, quien quiera tiene el sello. O sea, tú coges, te pones, el formulario es un rollo, eso yo también te lo digo. Pero luego te dan el sello, te lo mandan y tú pues tienes un puntico por las subvenciones. Pero ¿eso quiere decir que en Aragón hay miles de empresas socialmente responsables? Pues mira, no. Entonces, yo creo que es un tema que… Sí, Pablo, gracias. Sí, no, comparto al 100% lo que ha dicho Jacobo y que la Universidad de Zaragoza tenga estas cátedras, pues beneficia a la Universidad de Zaragoza y beneficia a la sociedad. Pero también es verdad que centrándome en el ámbito rural, que es sobre lo que estoy interviniendo, lo privado llega poco. Entonces, lo público es lo que realmente garantiza la equidad y lo que redistribuye. Entonces, bien, si no llega lo privado al ámbito rural, tiene que llegar lo público. A mí no me ha gustado que un gobierno de izquierdas, cuando ha planteado los presupuestos, no haya tenido en cuenta este aspecto de la ruralidad. Me ha dolido que un gobierno de izquierda, y en los argumentos que ha dado, no, es que el consenso con el resto de comunidades autónomas, pero ¿qué consenso? Hay que tener hay que buscar la equidad y compensar las desigualdades. Para eso está lo público. Entonces, lo comparto, pero lo público está por encima para compensar esta desigualdad.
Hola, buenos días. Soy Pilar, soy educadora social y trabajo en el Servicio de Protección a la Infancia. Y me gustaría agradecer a la universidad la oportunidad, ¿no?, que nos da de compartir, ¿no?, estos momentos, estos encuentros, de poder reflexionar en común, de poder escucharnos. Yo creo que es importante, a veces creo que nos hacen falta más momentos como este para poder reflexionar juntas sobre nuestro trabajo, ¿no?, nuestro acompañamiento a las personas más pequeñitas, ¿no?, y a las que van a ser nuestro futuro. Y habéis hablado de la escucha. A mí me gustaría poner en valor, ¿no?, también la defensa y el valor de lo público, de mis compañeras y compañeros de allí, de la escucha en el día a día, a las familias, a los niños y a las niñas, a los compañeros y compañeras de otras organizaciones, de otros servicios públicos, porque realmente para nosotros es una de las claves más importantes. Y a partir de la escucha, desde luego, el vínculo. Creo que ha habido una compañera anteriormente que ha hablado de eso y la importancia del vínculo, y es que es importantísimo trabajar a partir de ese vínculo que establecemos con las familias o con los niños y las niñas. Y nada más, deciros que me ha gustado mucho las comunicaciones que habéis hecho los tres, también la mesa anterior. La del medio rural me ha gustado especialmente porque creo que a veces se nos olvida efectivamente que ya no es Zaragoza ni es Huesca, ¿no?, que es cada pequeñito pueblo de cada comarca, ¿no?, y que ahí, has dicho tú muy bien, ¿no?, solamente casi lo público es lo que llega allí, ¿no? Y bueno, nada más, muchísimas gracias por este momento. Bueno, tenemos que ir cerrando. Está ahí Alberto. 5 minutos nos quedan, ¿no? Sí, sí. No sé si alguna intervención súper rápida, ¿no? Si no, ¿queréis vosotros? Ahí hay una. Vale, pues entonces muy breve y seguiríamos aquí. Yo seguiría aquí escuchando, pero… Yo quería solamente preguntar a Diego, que ha sido muy interesante y hay una gran problemática en el mundo rural, que ha hablado de medidas para revertir. Si hay actualmente medidas que se estén poniendo en marcha y que estén en marcha, o hay alguna que tú consideres que sería interesante de implantar. Bueno, puede haber medidas urgentes, inmediatas, por ejemplo las becas. En las becas se aprueban becas y eso permite poder salir, pero no son medidas estructurales que cambian la situación. Claro, aquí hacen falta medidas integrales y estamos hablando de un problema territorial, entonces hay que invertir a todos los niveles, en infraestructuras, en carreteras, en transporte. Cuando hablan de que es que el tren de Huesca a Zaragoza no es rentable, pues es el que tiene menos pasajeros. Bueno, pero es que si no está el tren, desvertebras una parte del territorio. Y luego también muchas veces es que hay inversiones que no llegan realmente a lo que se busca. Ahora ya no duele tanto como cuando se planteaba hace 20 años. Cuando se planteaba hace 20 años que la PAC no puede dar ayudas solo directas, son necesarias las ayudas directas, pero que tiene que haber ayuda para desarrollar los territorios. Eso cuando lo planteabas se te echaban encima porque parecía que le estabas quitando el dinero a los agricultores. No se lo estás quitando a los agricultores, se lo están dando a tus hijos para que se queden y el pueblo continúe. Entonces, hay muchos fondos que podrían utilizarse, por ejemplo, los fondos de la PAC que he comentado del desarrollo rural, para la vivienda, para las escuelas. Y un tema que no he comentado, por ejemplo, ahora tenemos el problema de la vivienda, pero es que en el medio rural potenciar la segunda vivienda salva a los pueblos, porque esas estancias estivales permiten mantener los servicios sobre los que viven las personas que están todo el año. Y eso también permite que los mayores puedan seguir en los pueblos porque los hijos les visitan y no hay un desarraigo. Claro, esto plantearlo con el problema que hay de vivienda también una vez se me echaron encima. ¿Cómo puedes plantear ayudas para la segunda vivienda? Estoy hablando de ayudas para desarrollar los pueblos y que se pueda vivir en ellos. Medidas más estructurales. Ahora sí que damos por terminada la mesa y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y por vuestras intervenciones. Gracias. Gracias.
Sí. Ven tú, la señora.